Estimados estudiantes de la carrera Ingeniería de Sistemas, curso primero de turno tarde, bienvenidos a la materia Historia y Culturas Andinas. Hoy vamos a hablar de una nueva unidad, la número 6, titulado Lógica del Pensamiento Andino. Vamos a señalar cuán importante es hablar de esta parte propia de cada cultura cuando nos referimos a la lógica andina, a ese conjunto de ideales que se plasman a partir de una forma de pensar y de sentir muy propia de cada cultura. Es en ese sentido que la lógica de la filosofía andina habla acerca de ese conjunto de aspectos relacionados con el habitante del altiplano, el hombre andino y todo ese conjunto de pensamientos a partir de su lógica. Entonces la lógica del pensamiento andino tiene una estrecha relación con la filosofía andina. Por un lado, en Europa se considera que la filosofía andina solo se trata de un pensamiento que trata de combatir a la filosofía europea. Sin embargo, la filosofía andina, la lógica del pensamiento andino es una cosmovisión que para Europa surge y depende de la filosofía occidental. Sin embargo, la filosofía andina como tal es todo lo contrario a lo que se plasma en Europa, conocido como la filosofía occidental. Podemos señalar entre algunos aspectos que la filosofía o la lógica del pensamiento andino se puede hallar en algunas estructuras de análisis correlacional, en algunos casos relacionado con los idiomas de las diferentes culturas en el habla yala, o en este caso en Bolivia. Uno de estos aspectos está relacionado con el idioma, en la lengua del quechua o quechua y su amplia relación respecto al mundo. Antonio Peña Cabrera, por ejemplo, es alguien quien hizo un análisis profundo y en su análisis indica lo siguiente. Existe una correspondencia entre el discurso y la realidad, y el orden de las palabras corresponden al orden de las cosas. Es decir, que hay una relación entre lo que se dice y el entorno natural, nuestra realidad. Y esas palabras deben corresponder a esas ideas y todos los elementos que participan de esta. Es decir, el hombre andino vive de manera coherente, vive en función a su realidad. Por ello es que el hombre andino no es un idealista, sino es un hombre que vive del diario vivir y trata de buscar en ese diario vivir, en esa práctica diaria, tres elementos: paz, armonía y amor. Por otro lado, Peñas Cabrera hace un análisis de la estructura gramatical de el castellano o español y el quechua. Indica que en el castellano el orden de la emisión de una frase, de una oración, está compuesta por el sujeto, el verbo y el predicado, y que en el quechua está de diferente manera. Primero aparece el predicado, luego el sujeto y finalmente el verbo. Es a partir de ese conjunto de expresiones que el idioma nativo de cada pueblo va a presentar una gran diferencia a lo que implica el o la lengua del castellano y o español. El pensamiento andino como tal va a mostrar tres características propias de la filosofía andina. La primera se va a reflejar en ese
ese conjunto de expresiones culturales del habitante andino o el hombre andino. Es en ese sentido que va a hacer referencia a la actividad del hombre andino, a su diario vivir, a sus actividades como la agricultura, como la producción, que en la parte rural es lo más destacado en cuanto a actividades laborales del hombre andino. A partir de ese conjunto proceso de siembra, cuidado y cosecha, el hombre andino va a plasmar sus manifestaciones culturales en el área de producción, en el área de agricultura. Por otro lado, debemos señalar que el hombre andino posee una particular forma de ver el mundo. No es como se lo percibe en Europa. El hombre andino tiene otra manera de percibir el mundo, la vida, ya que el hombre andino considera que existe una simbiosis entre todos los seres vivos en el planeta, ya que para el hombre andino este evento está regida o supeditada a un espíritu. Por lo tanto, el pensamiento espiritual es muy practicado y muy sentido por todos los hombres andinos, ya que la espiritualidad es relacionada, enmarcado en el respeto hacia la madre tierra, la Pachamama, le va a marcar al hombre esa búsqueda de paz, amor y armonía. Por otro lado, debemos señalar que el hombre trata de buscar armonía. Armonía existente entre la relación de todos los individuos con otros individuos, es decir, la relación en una colectividad social, la cual esté caracterizado por el reflejo de paz entre los hombres de una región, producto de la armonía. Por otro lado, el hombre andino busca una concepción colectiva del hombre a partir de algunos aspectos como la reciprocidad, la complementariedad, la correspondencia, así como otros aspectos afectivos, ecológicos, éticos, estéticos y productivos. Es decir, hablamos de principios de la filosofía andina: la correspondencia, la reciprocidad, la complementariedad y la relacionalidad. La proporcionalidad va a constituir el cosmos, el universo y todo lo que en este se produce producto de esa continua transformación y dinámica existencia de los astros en el espacio, ya que en el espacio es muy común apreciar nacimiento de planetas, de soles y demás, como también de la destrucción de soles y planetas. Por lo tanto, la proporcionalidad va a ser esa ley que va a determinar cómo nacen los planetas, cuándo nacen y cuándo otros dejan de mantener su vida y llegan a destruirse o a morir. Y a partir de que en el planeta Tierra todo está superditado, está bajo el mandato de la Pachamama, la Madre Tierra, se va a determinar a la Pacha como el principio de la proporcionalidad. Por otro lado, la racionalidad va a significar esa relación que existe en la filosofía andina
entre un individuo con otros individuos, lo que va a significar la relación entre todos en comunidad, en sociedad, para buscar un fin común. Puede ser la construcción de un acueducto, la construcción de un puente, ya que la relacionalidad o la relación entre todos los integrantes en el hombre andino, en la región donde vive el hombre andino, va a estar regido por el principio holístico, desde el principio de la relacionalidad del todo. Y a partir de ese vínculo, de estar relacionados unos con otros, el hombre andino va a buscar lograr una perfecta coordinación entre los otros individuos para realizar una determinada actividad. La correspondencia, por su parte, está limitada, está relacionada con el desagrado o derivado del principio de la relacionalidad. Este principio habla exactamente de cómo deben corresponderse la armonía y todo lo que se conoce como en equilibrio. Así como la vida y la muerte van a tener correspondencia, este principio señala que el hombre tiene correspondencia hacia otras personas y viceversa. Ahí se relación de correspondencia. Hoy es noche, mañana es día. Aquí es el norte, allí es el sur. Aquí es el este, allá es el oeste. La correspondencia. La reciprocidad. Este principio andino, naturalmente, llega a constituir una institucionalidad sociocultural y organización del mundo andino. Es decir, la reciprocidad es aquella actividad que está como parte de la vida del hombre andino. La reciprocidad. Y a partir de esa reciprocidad, el hombre va a empezar a crear algunas actividades para fines del bienestar de los integrantes de una comunidad. El buen pensar o buen conocimiento, el buen hacer o buen trabajar, el buen sentir o buen querer van a constituir esos elementos propios de la filosofía andina, ya que el buen vivir andino se va a constituir en ese conjunto de una valorización o revalorización de algunos aspectos como nuestra historia, nuestra música, nuestra vestimenta, nuestra cultura, nuestras lenguas y nuestros recursos naturales. Es decir, que el vivir bien implica mucho más allá que simplemente palabras como el suma camaño. El vivir bien está relacionado con un conjunto de aspectos relacionados con el respeto a una serie de elementos propios de nuestra naturaleza, nuestra realidad, como los recursos naturales, el cual está formado por árboles, piedras, ríos, lagos, mares y océanos. El buen vivir va a significar el cuidar todos estos aspectos. El vivir bien busca la armonía entre la naturaleza y la raza humana. ¿Qué quiere decir? Que el vivir bien implica una simbiosis entre la naturaleza, nuestra realidad, y los diferentes individuos que habitan la naturaleza. Y en ese sentido, el buen vivir bien también puede significar estos aspectos, como retomar el Abya, es decir, promover en los pueblos nativos de la Abya un pensamiento y un sentimiento de hermandad, de familia entre todos
los habitantes de Abiyala. Por otro lado, se habla de reincorporar la agricultura. ¿A dónde? A las comunidades. Toda vez que desde la revolución industrial la gente abandonó el campo y se vino a la ciudad a trabajar como fabriles, trabajadores de las empresas. Otro principio es el denominado saber comunicarse. La comunicación para el hombre andino no se plasma simplemente en las palabras, sino en un sentimiento profundo de respeto en lo que implica la misma comunicación. Control social. Este principio está relacionado con las diferentes actividades que se realizan en una comunidad por parte de sus integrantes, lo que se conoce como acción comunal. Todos a trabajar a la plaza, todos a picotear, todos a palear. Y trabajar en reciprocidad significa vivir bien, pero que también debemos ser recíprocos y trabajar en las comunidades. El control social junto a la reciprocidad van a constituir ese trabajo en equipo entre todos para conseguir un fin común. Y bajo principios como no robar, no mentir y no ser ocioso, el hombre andino va a edificar un sistema de vida caracterizado exclusivamente por el trabajo, por la actividad agrícola en el área rural. Y a partir de la protección de las semillas, el vivir bien también será proteger y guardar las semillas para que en un futuro próximo se pueda sembrar ante la carencia de otros fenómenos productos de las sequías y la tardanza de lluvias, ya que por la inexistencia o por la cantidad normal de semillas, hoy en día se habla de productos transgénicos y preelaborados en laboratorios. Por otro lado, debemos priorizar la vida en la comunidad, como aconteció hace siglos atrás. Por lo tanto, los integrantes de una determinada comunidad van a verse prestos para el desarrollo de una conciencia también colectiva. Por eso se trata de trabajar en la comunidad, todos para una obra y una obra para todos. Y lo más importante, las discusiones sobre proyectos deben ser consensuadas en la filosofía andina. Muy a diferencia de la filosofía occidental, donde simplemente se resumen las grandes discusiones, en la filosofía andina el hombre debe lograr un consenso o una determinación con la participación de sus bases para la ejecución de cualquier proyecto. Y ese logro le va a caracterizar a las culturas de la Villa de la cultura occidental. Otro aspecto llega a ser es respetar las diferencias. El hombre andino no es aquel habitante que impone su criterio, sino es aquel que respeta el pensamiento y el sentimiento de los otros individuos de su tribu, de su cultura. Y a partir de vivir en complementariedad, el hombre va a tratar de buscar los tres elementos básicos: paz, amor, armonía. Y a partir de una vida complementada, donde hombres y mujeres se van a complementar, inicialmente a partir de las diferentes actividades laborales, donde el hombre se encargará de traer el alimento, el pan de cada día a la casa, y la mujer por su parte apoyará con el preparar la comida, con el apoyar en el cuidado de los hijos. Se complementará al esposo. Equilibrio con la naturaleza. Este es el punto más importante. El hombre andino no busca dominar la naturaleza. Lo que busca el hombre andino es buscar un punto de armonía, un punto de equilibrio entre la naturaleza y el hombre. Entonces, por lo tanto, vivir bien y no mejor. ¿Qué significa?
vivir plenamente conociendo todas las ventajas y desventajas que pueda haber en un determinado lugar. Que no ocurra lo que pasó con el capitalismo, más al contrario, que todos vivan en paz como hermanos. Recuperar recursos. ¿Qué significa? Este término significa entonces recuperar los recursos naturales renovables y no renovables para que le pueda permitir al hombre andino equilibrar todo lo relacionado a la naturaleza en relación al hombre. De manera equilibrada y equitativa, el hombre andino trata de recuperar una propia identidad, ejercer la soberanía. ¿Qué significa ello? Que todos los hombres deben realizar un pensamiento y deben respetarse, ya que sus ideas, al igual que de otras personas, es el primer punto para realizar cualquier actividad dinámica. Aprovechar el agua. El hombre andino propone que el hombre del siglo XXI no debe botar el agua indiscriminadamente, más al contrario, debe cuidar el agua y debe respetar el agua, porque este es regalo de un Dios divino. Así lo plasma el hombre andino y así lo practica. Otro aspecto importante es el saber escuchar a la gente mayor, a partir de la experiencia que ellos han desarrollado en su proceso de vida, son los más utilizados para orientar en la toma de decisiones en algunas comunidades propias del hombre andino. El saber comer. El saber comer no significa ir a pedir un pollo a la broster, un picante, no. El saber comer significa que el hombre andino sabe cómo alimentarse de los productos que se obtienen de parte de su trabajo agrícola. El hombre andino sabe cuándo sembrar, sabe cuándo cosechar y por lo tanto también puede determinar el comer bien, con alimentos propios de la región. Quinoa, esque de la quinoa, calla, oca, yuca, camote, postre o algún otro elemento. Y el saber beber habla de los cuidados en el momento de ingerir bebidas alcohólicas como el alcohol o la chicha por parte de algunos nativos siglos atrás. Entonces la filosofía andina, también denominada filosofía incaica, va a significar un conjunto de aspectos relacionados con la evolución del hombre hace 40.000 años atrás en la región andina hasta la llegada de los españoles, donde se habrían desarrollado algún conjunto de culturas como Vizcachani, Huancarani, Chiripa, señoríos aymaras, ante los tiwanacotas y luego los incas. Ya que por un lado la cultura inca va a realizar una concepción del mundo y del modo de vivir del mundo andino a partir de su gran expansión y formación como imperio. El hombre incaico va a realizar su vida como la de un gran estratega y en el sentido del hombre andino generar un conjunto de eventos propios de su cultura, historia y geografía. Entonces vamos a hablar de un conjunto de aspectos relacionados con la filosofía incaica, como el trabajo, que tiene la única finalidad de proporcionar alimentos para los pobladores. Este aspecto tratará de recuperar el pensamiento de los incas en el Tahuantinsuyo. La filosofía inca, por lo tanto, no se refiere tanto a la vida de los incas, sino se refiere a la vida andina en un sentido mucho más amplio. La filosofía andina es un conjunto de concepciones, modelos, ideas y categorías vividas por el hombre andino. Es en el sentido que la filosofía andina va a tomar un nuevo rumbo muy diferente a lo que se conoce como la filosofía occidental, ya que el mundo andino
en base a un conjunto de aspectos como el respeto a la madre tierra, va a proponer la difusión de esta nueva forma de pensar. Animista, ¿sí? Católica, no, naturalmente, porque el hombre andino va a considerar otro conjunto de aspectos relacionados con el pensamiento, la lógica del pensamiento andino. Si por un lado los españoles quisieron borrar toda manifestación del hombre andino como sus costumbres, tal es el caso de las huactas, por ejemplo, el español va a amenazar al hombre andino al extremo de quitarle la vida. Y el hombre andino naturalmente va a optar por realizar sus actividades en otro momento, como por las noches. Ya no hará las vacas en el día, ¿por qué? Porque escapará ante la mirada española y esperará que el español se duerma para realizar sus huactas en lugares elevados como en las cimas de los cerros para no sufrir el castigo y la amenaza de la mano española. Y a partir de ello el hombre andino va a generar ese respeto, esa consideración, esa empatía a la naturaleza y a los hombres que habitan la naturaleza. Vamos a quedar en esta parte. Mil bendiciones y tengan una linda tarde. Muchas gracias.